¿Quieres vender tu casa en Madrid o por el contrario, sabes de alguien que quiera venderla? Quédate a ver este vídeo porque esto te interesa. Te vamos a mostrar a continuación 10 ejemplos de espacios de vivienda que se han vendido en tiempo récord gracias al homestaging. Y tú te estabas preguntando, ¿qué es el homestaging? A continuación, te detallaremos esta técnica de marketing inmobiliario infalible para vender tu inmueble en un tiempo récord. Es un servicio que ofrece Extra Inmobiliaria que es completamente gratuito. A primeras te puede sonar un poco como gratis, ¿en serio? Sí. Te vamos a dejar en la cajita de descripción un número de teléfono al que puedes llamar sin ningún compromiso y te contarán de manera más detallada en qué consiste este tipo de servicio. Así que no nos vamos a alargar más y te vamos a mostrar estos 10 ejemplos de los espacios pues, que han sufrido un gran cambio. Así que comienza, compañera, con este primero. Esto fue, si no me equivoco, en la calle Lérida. Exacto, en este primer caso tenemos un inmueble en el que la pintura estaba ya poco maltratada por el paso de los años, se ven los surcos de haber tenido cuadros colgados. Entonces, sin duda alguna, el primer paso fue pintar de blanco por completo, tanto la estancia como, si os fijáis, en el fondo de la imagen tendríamos lo que es el hall de entrada a este piso. También se pintó por completo, tanto el hall como el armario de madera, ¿verdad? Que era una madera muy oscura. Por tanto, decidimos pintarlo completamente de blanco. Esto aporta sin duda muchísima profundidad y amplitud. Ya lo veréis a continuación en el resto de ejemplos que la principal función es aclarar los espacios de manera que se vean más amplios y más limpios visualmente. Bueno, para que quede claro, nosotros nos encontramos la vivienda en este estado cuando entramos por primera vez y pasamos la siguiente que se vea Exacto, tal el y como se ve en la después. imagen. Y el después sería así, como veis, no parece ni el mismo inmueble. Ahora quizás puedes centrarte en contar estas cositas que se ven mejor. Comentaba anteriormente, las paredes están totalmente pintadas de blanco y podemos ver en el fondo de la imagen este armario que anteriormente era de madera oscura y ahora también está pintado por completo de blanco. También pintamos más muebles, en este caso, bueno, este mueble aparador que era de muy buena calidad, decidimos dejarlo en la estancia, pero darle un toque más actual con este tono gris perla, un poco celestón, que vino muy bien con ese toque de color, ¿no? Lo combinamos con este azul para darle un poco de más frescura a la estancia. También remarcar que, como veis, hemos instalado iluminación nueva porque nos encontramos con una bombilla colgando del techo y es muy importante la iluminación a la hora de realizar este tipo de cambios, ¿no? Y el tema de las plantitas, ¿verdad? Que como tenemos aquí en el plato también, siempre aportan ese toque de frescura. Naturaleza al final, vida, y exacto, le da más frescura. En este caso también reutilizamos la tapa de mármol que se podía ver en la anterior imagen. Era una mesa de centro que tenía unas patas pues más acorde al tiempo en el que se adquirió en su momento. Ahora le pusimos la sustituimos por unas patas de hierro negro. Exacto. Que le dieron pues ese aspecto mucho más actual. Totalmente actual, o sea, que hemos cambiado una mesa de hace 50 años, una mesa que te puedes encontrar actualmente en cualquiera de las tiendas de decoración, exacto. Vale, pues pasamos, por ejemplo, al siguiente caso. La verdad que fue un cambio bastante brutal y, como decía Paloma bien antes, el hecho de que nos centremos en un color para decorar está muy guay porque hace que tenga armonía. En este caso, el azul quedó muy chulo. A ver, tenemos aquí, wow. Ese también fue un buen reto. Wow, esta terraza interior
Bueno, habla por sí sola, o sea, como veis se tiende mucho a acumular y nosotros lo que nos interesa es que haya la menos decoración posible. Veis que está todo lleno de platos, sigue habiendo revestimiento en madera en este caso también, tanto arriba casi en el techo como en la zona de abajo, de ese friso. Y aunque nos gustaba, es verdad que nos gustaba mucho el Ujú. conjunto de mesita con sillas, pero en este caso los propietarios nos pidieron que pusiésemos algo totalmente diferente, ya que esta fue una de las fotos principales en el anuncio de Idealista, cuando publicaron ellos el anuncio, que estuvo en venta 5 años. Esto es uno de los casos más concretos de... Y claro, era muy reconocible el espacio y entonces nos centramos mucho en la terraza y dijimos, bueno, la terraza va a sufrir un cambio y de hecho ha sido la primera vez que hemos pintado un suelo, que vamos a ir a ello directamente. Como veis, es el Cambia mismo por espacio. completo la estancia. Es el mismo espacio. Había que despejar por todos lados. Pero vamos. Se pintó el friso de madera superior, se pintó el inferior, se pintó el suelo de ese tono también, sí, un gris grisáceo, cementito así. exacto, claro. Y bueno, solo la pintura ya aporta una luminosidad que parece Totalmente. que no tenía esa terraza, la cual está muy bien ubicada en cuanto a lo que es la posición, ¿no? Este en concreto está en Pinar de Chamartín, que es una muy buena zona porque tiene mucho espacio ajardinado, entonces como se ve en la imagen hay muchos árboles y demás, entonces lo que es la terraza es un elemento, como decía Paloma, como muy clave. importante en la casa. Como decía, solo con pintar ya era suficiente, pero decidimos poner ese mobiliario más actual, palets con colchonetas en blanco. Y como os fijáis, es un detalle muy sutil, pero hemos mantenido lo que son las cortinas, pero en este caso son mucho más finas, es un tul, que lo que hace más función de, en vez de tapar el sol más que nada, es más una función más decorativa, como se hablaba, en plan más chill out, ¿no? Sí, darle un aspecto más Entre se suave, ve y no más se ve, tranquilo. sí. Vale, aquí hay poco más que decir porque la imagen habla por sí sola. En esta imagen en concreto no se ve, pero también se cambió la iluminación, ya que antes había como una lámpara de araña y ahora lo que se puso fue una pantalla mucho más actual, metálica, en negro, y como siempre las plantitas son la Imprescindible guinda del siempre. pastel, ¿no? Pues pasamos al siguiente, que es pues el comedor de esta misma vivienda. Como veis, bueno, pues todo iba un poco al unísono. Como ya digo, es el comedor de la misma vivienda a la que pertenecía la terraza que acabamos de ver. Y aquí también... El cambio es muy notorio, enseguida lo veréis por vosotros mismos. Volvemos un poco a la misma situación. Paso si Era quiere... completamente oscuridad y ahora vemos Pasamos y vais a ver en la misma la casa. luz. En la misma casa, Ahora hay mirad cómo luz. cambia. Y al final los factores son un poco los mismos, ¿no? Que anteriormente, factores en común, sobre todo pintura. El tema de cortinas, en este caso también La es muy ventana es la importante. misma, es que no ha sufrido obra el espacio. Lo que pasa es que la ventana es la misma, pero se han quitado ese faldón superior, o sea, todo ese recargamiento textil y esos muebles tan grandes en tono madera, Que cargaban realmente muchísimo. cargaba la estancia y parecía que tapaba la ventana. Totalmente. Al final, que es por donde entra la luz Ahora, natural. como mi compañero Roberto dice, no ha sufrido ningún tipo de obra, pero parece que el ventanal es más grande, incluso. Parece que eso, que ha sufrido como si hubiesen hecho reforma y en absoluto solo hay pintura. Un detalle muy importante aquí es la sustitución de la lámpara por una con líneas mucho más actuales. Mucho La más alfombra moderna. también quiere, en este espacio pues le da un toque mucho más actual. Aquí también remarcamos esa combinación de color, que al centrarnos en un solo color hace que la imagen llame mucho más la atención. Y ya digo, este ha sido uno de los cambios más notorios y por eso lo traemos aquí, para que veáis. Un gran cambio. Aprovecho
igual que mencionábamos antes, que la casa había estado 5 años a la venta, publicada sin ningún tipo de cambio, una vez se le hizo el cambio, en cuestión de un par de meses ya la casa estaba vendida. O sea, es que es una casa nueva. Es un claro ejemplo de que el homestaging funciona. Nunca mejor dicho. Pasando al siguiente espacio, nos encontramos con este salón. Esto es en la calle Juan Ramón Jiménez, en Hispanoamérica. Y bueno, coméntanos. En este caso reutilizamos bastante de los elementos que ya nos encontrábamos en el inmueble, porque por lo general estaba bastante bien. Esta pared estaba cubierta con una tela, ¿verdad? Sí. Que se utilizaba también mucho anteriormente, y en este caso es más difícil, ¿no? Esto, pues, cubrirlo con pintura. Eso es. Pero como no estaba en mal estado, decidimos dejarlo y fijarnos en otros elementos, sobre todo lo más importante, recoger y despejar para dar limpieza visual. Que a veces con solo ordenar un poco es suficiente. La imagen que estáis viendo es en mitad del proceso de un vaciado en el que se sacó mobiliario que recargaba la estancia, y vais a ver a continuación el cambio. Y es que, como veis, como que no ha cambiado mucho. No. O sea, el cambio no ha sido muy elaborado, pero el resultado es muy notorio. Exacto. En este caso era un poco de reubicar, colocar todo en su sitio, darle el punto de luz necesario, como hablamos, que es muy importante la iluminación, el tema textil y planta. En este caso es natural porque la casa tenía plantas naturales, pues la hemos aprovechado igual que se aprovechó esa lámpara, se aprovechó la mesa, se aprovechó la cesta, incluso cojines que ya habían en la casa. Cuando tú al final coges elementos y los usas de manera adecuada, pues creas resultados como estos tan chulos. Bueno, aquí poco más que comentar. Las cortinas también, el cambio de cortinas siempre es muy importante. Así que bueno, podemos pasar al siguiente ejemplo. Esto fue otro ejemplo de una venta súper rápida gracias a homestaging, porque es que este inmueble nos lo encontramos tal y como lo dejan sus propietarios, ya que por desgracia fallecen y pasa a cargo de los hijos. Entonces los hijos se encuentran en la casa tal y como en este caso la madre la había dejado. Imaginarse una casa en la que hoy hay una persona y mañana no. Entonces está todo tal cual, o sea, no se ha tocado nada. Entonces aquí como que fue un arduo trabajo más de vaciado que de propio homestaging, que aprovecho ya que menciono el vaciado para recalcar. De hecho, voy a buscar una imagen de cómo estaba el día que yo fui a hacer la visita, cómo estaba la casa en principio, la estoy dejando por aquí, y para que veáis cómo me la encontré yo en la primerísima visita que hice, que ya veis que se ha hecho bastante vaciado, ya que eso es otra de... no es servicio, sino tareas, mejor dicho, que se realizan a la hora de hacer un homestaging como tal. Bueno, aquí tenemos uno de nuestros favoritos, uno de nuestros grandes ejemplos de homestaging, del que nos sentimos bastante orgullosos. Sí. ¿Por qué no decirlo? Me gusta siempre, bueno, decir, por dar un dato, estaba en la calle Reina Victoria, en Cuatro Caminos, una vivienda señorial, creo que increíble. Lo dice por sí sola. Yo el primer día que fui me perdí dentro de la casa. Pero nos vamos a centrar en el salón principal, que como veis tiene un revestimiento de madera bastante bonito, pero que de cara a la venta pues es algo que puede chocar un poco al comprador, ¿no? Sí, al final pues volvemos a insistir, cargaba bastante la estancia. La madera junto con esta alfombra, los sofás pues ya estaban algo más desactualizados, entonces había que darle un aire mucho más fresco. Ahí va el cambio y ¡boom! Aquí está el resultado tras la pintura. Al final, ¿cómo lo conseguimos? Pues con pintura. Parece simple y realmente lo es. Me encanta esta imagen.
Hace muchísimo y es que cambia por completo. Parece que es una Una casa nueva. tontería de una vivienda de obra nueva. Tú comentabas ahora mismo el tema de los sofás. Ujú, Y aquí, al igual que en la vivienda anterior, pues se utiliza el sofá con una funda. correcto. La mesa de centro, que es Es la bastante misma chula, porque es también. impresionante. ¿Qué hicimos? Pues cambiar la alfombra de estilo persa, que tiene ese estampado que recarga tanto y ensucia mucho Por una visualmente. mucho más limpia, Exacto. Así que poner esa mucho alfombra más clarita, neutra. ahí la palabra era neutra. Y aportando esos detalles de decoración a la estantería pues más modernito, más Mm, actuales, no tanto libros o como más que nada que la encontremos vacía nosotros. Pero te digo, este salón, la Pero principal protagonista fue la pintura. sí, totalmente. La estantería, sin duda, con Que bueno, la la chimenea chimenea. parece nueva y es la Ujú, misma que al principio, pero solo estando ahora enmarcada en un espacio con otro color, se ve como súper chula. O sea, ha cambiado por completo sin haber tocado la totalmente. chimenea. Al final se trata de una vivienda que tiene muy buenas características y simplemente es verla desde su lado más atractivo. Eso es lo importante. Saber sacarle Sacarle, partido. exacto, Vale, el siguiente ejemplo consiste en, bueno, cocina. cocina, Momento baños y que cocina. también existen y también las trabajamos, también las hacemos. Y aquí uno de los mejores ejemplos de un cambio en una cocina. Bueno, Y dejamos unos segundos que veáis esta imagen. ya antes que pasemos la imagen, creo que os podéis hacer una idea, ¿no? ¿Cuál va a ser el factor? Vuelve a tener el mismo factor común, que Esa es es la pintura. simplemente la pintura. Yo quiero hacer un apunte. Los azulejos, el diseño de los azulejos. Poner en una cocina un diseño, bueno, en una cocina o en cualquier sitio, estos azulejos que parece que chorrean mugre, o sea, como que estuviesen sucios, Ujú, cuando en realidad no estaban sucios, pero fijaos el aspecto que da que tú como compradora estás viendo este anuncio de esta cocina y dices tú, madre mía, pero qué sucia está la cocina, y no es que estuviese sucia, era el diseño, el patrón, el estampado que tenían los azulejos, que cuando lo vimos es como, esto hay que cambiarlo porque da un aspecto de suciedad. Y ya os digo, simplemente visual. ujú. Siempre hablamos de limpieza visual, porque en cuanto a limpieza física, pues eso nos encargamos nosotros de limpiarlo. Pero es el aspecto que te entre por los ojos. Entonces, como decía Paloma, la pintura hizo de nuevo Magia. su magia. Y es que parece otra cocina. Parece otra cocina. Sí, poco más que añadir porque bueno, a veces una imagen vale más que 1000 palabras y sencillamente parece otra cocina. Hay que reconocer que también ayudó el que se sacaron muebles que sobraban, cosas que había herramientas de más en esa Sí, cocina. básicamente lo principal fue recoger y pintar. Eso es. Y luego pues decorar un poco, como ves, los detalles en rojo que combinan muy bien con este color salmón de la pared, este rosadito. Unos cuadritos, unos toques también en azul. Siempre ayuda también a que el espacio se vea mucho más actual. Bueno, es que a mí me encanta este cambio porque con solo pintar ya era un lugar nuevo. En el caso siguiente, un dormitorio con otro mueblecito y ya no, perdona, ya no solo el mueble, sino esas cortinas. Es un detalle Sí, muy los simple, textiles pero los están textiles, completamente desfasados y esto hay que pues actualizarlo por completo. Mm, solución. pintura. Es que ya veis que algo tan fácil como pintar consigue resultados tan increíbles como los que estamos viendo. El mueble es el mismo, simplemente se ha pintado, se ha cambiado los textiles, se sustituyó la butaca por una de unas líneas más actuales, la lámpara lo Lo mismo mismo, y efectivamente las cortinas también había que cambiarlas en este caso. las cortinas blancas casi siempre son un acierto porque Claro, es claridad.
Esclarecía todo el rato. Entonces esto ha aportado una luminosidad a la estancia que es inmejorable. Bueno, otro salón con bien de madera. Otro buen salón. Bueno, Otro pintura, buen ¿no? ejemplo. No. Ay, hemos cambiado de técnica. Aquí tiramos la casa por la ventana, nunca mejor dicho, y nos deshicimos de este revestimiento de madera que había cubriendo todo el salón, esos altillos, en fin, todo Vamos a pasar a la lo que imagen veis. siguiente, que es el después, pero yo quiero que la gente se quede con esta vista de los sofás, porque los sofás son los mismos. Me parece mentira. Son los mismos, colocados de la misma manera en un salón que es otro, y no es otro, es el mismo salón. No cambiaron su posición porque era tal cual la que... Bueno, la distribución estaba bien, lo que había que quitar era ese revestimiento de madera y posteriormente, por supuesto, pintar, claro, porque siempre que retiramos un mueble, lo más lógico y normal es que detrás la pared esté más dañada, entonces por supuesto la reparamos y la pintamos. Siempre optamos por pintar en blanco, al final es el color clave, el color más neutro, que lo que hace es eso, que el espacio se vea limpio, luminoso, amplio, así que... Y muchísimo más actualizado. La sustitución de la alfombra, como pasaba en el otro ejemplo, una alfombra con mucho estampado por una alfombra mucho más neutra. El detalle de la lámpara al final, que le da una calidez, a mí como que te apetece sentarte ahí y ponerte como una mantita, le da ese claro, momento que acogedor. prácticamente es uno de nuestros principales objetivos, que el posible comprador o compradora se visualice ya en la que puede ser su futura vivienda. Exacto. Hacerle ese trabajo mental. Eso es. Bueno, este es un dormitorio de la misma casa, dormitorio ¿verdad? desde la misma vivienda. Voy a aprovechar, perdona que te corte, que no hemos dicho dónde estaba esta. Esta es en Virgen del Trabajo, en la zona de Suances, ¿verdad? Como veis, trabajamos por prácticamente todo lo que es la Comunidad de Madrid, porque hemos hecho hasta desde chalés en la sierra hasta pisos en Fuenlabrada, o sea, de norte a sur, de este a oeste, o sea, que atacamos todo lo que venga. Y este es el mismo dormitorio de esa casa. Es el mismo dormitorio, sigue un poco las mismas líneas del salón, entonces esto hay que darle hay que renovarlo. Eso. Entonces, ¿qué volvemos a hacer? En este caso cambiamos sobre todo los textiles porque necesitaban un aire mucho más fresco, tanto las cortinas como la ropa de cama, y aprovechamos el cabecero, que es el mismo, es el mismo, eso, es el mismo, y además tenía un rollo bastante interesante. Total. Simplemente, pues aquí sí, volvimos a recurrir a nuestra amiga la pintura, le dimos ese toque azulón para combinarlo luego con el resto de textiles como los cojines y la manta, junto con un buen cuadro para darle ese toque así como llamativo, ¿no? Como la guindita que yo siempre digo, de horrorizarte a enamorarte del espacio, que eso es lo que nosotros buscamos en todas las casas. Tenemos por aquí otro ejemplo, no sé si este ya es el último, un salón bastante amplio en el barrio del Pilar, en la avenida Betanzos. Y aquí, madre mía, o sea, tenemos un muestrario de revestimientos. Volvemos a tener madera, como veis aquí en la pared del fondo. Tenéis en otro lado un revestimiento en tela, una tela así como un tono anaranjado, salmón. Y luego en la pared que no se ve tenemos pared de gotelé. O sea, de todo. Sí, de pero todo, sobre todo la tela y la madera oscurece la estancia por completo. Horrible, horrible. Y aquí vais a ver, bueno, directamente podéis ver que no tiene ni siquiera cortina, los muebles son muy oscuros,
Lo único que podíamos aprovechar de aquí eran los sofás, que efectivamente vais a ver, y son los mismos. Pasa igual que en el ejemplo anterior, parecen otros sofás completamente nuevos, porque los sofás al final tenían líneas modernas, líneas actuales, lo que no encajaban era en el espacio. Porque se ha hecho pintar todo lo que era madera, se ha vuelto a pintar. En este caso el revestimiento de tela hemos intentado no tocarlo, ya que la tela es algo muy Más delicado, como complicado. veíamos antes, porque se pinta pero sigue manteniendo la textura, absorbe muchísima pintura, se lleva mucho tiempo y mucho material. Entonces siempre intentamos ahí integrarla y creo que aquí se ha conseguido bastante. Por completo. Esos cuadros de línea moderna, el añadir cortinas como siempre blancas, en las Y la luz que le plantas, ha aportado la pintura. ver una foto con la luz apagada y otra con la luz encendida ha hecho ese cambio. Bueno, si no me equivoco, creo que no hay más ejemplos. Con esta selección de ejemplos lo que queremos mostraros es la técnica que realizamos en nuestro día a día, que es el homestaging, de la cual si queréis podéis disfrutar, ya que está incluido como servicio en el método extra, que es el que nosotros llevamos a cabo en Extra Inmobiliaria. Recordar antes de despedir este vídeo que es algo completamente gratuito, de verdad, que no tiene ni trampa ni cartón. Vamos a dejar el número en la cajita de descripción del vídeo al que podéis llamar sin ningún compromiso. Mis compañeras os explican todo, incluso nos movilizamos a vuestra casa, a vuestra vivienda, se realiza una valoración gratuita de la vivienda, la conocemos en persona, que luego se quiere seguir adelante, se sigue, que no, pues ahí se queda siempre sin compromiso alguno, pero ya podéis ver los cambios tan bruscos que le damos a la vivienda en un tiempo récord, porque quiero deciros que todo lo que habéis visto es en cuestión de días. O sea, como mucho una semana. O sea, dependiendo todo, de las características del inmueble, por supuesto, pero siempre vamos lo más a rápido todo posible gas. porque es tiempo que ahorramos, por así decirlo. Cuanto antes se haga este trabajo, antes sale el inmueble a la venta en publicación, ¿no? Después de nuestro trabajo siempre se hace un reportaje fotográfico profesional, que es el que luego luce en todos los portales inmobiliarios y en nuestros escaparates de las oficinas. Pues nada, dicho esto, Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y si estáis interesados podéis llamarnos. o incluso comentarios, nos comentáis. Así que nada, nos vemos en la próxima.